Jesús Vizcaíno, muy buenos días. Hola, buenos días. Decía nuestro compañero, vamos a intentar explicarlo. Bueno, lo ha intentado, lo ha conseguido, pero es cierto que tantos días, tantos casos, tanto goteo. ¿La corrupción en España es algo ya estructural? ¿Tenemos, como dicen muchos, hay que resetear esto? Pues es más estructural de lo que parecía, efectivamente. Yo creo que estructural o sistémica que se dice, quizá no tanto. Pero efectivamente están aflorando tantos y tantos casos que hace ver que, bueno, pues está muy enraizada en muchas de las estructuras o algunas estructuras políticas y también empresariales, con lo cual es una situación realmente preocupante, alarmante, pero también es verdad que todo esto hace que aflore todo lo que hay y eso es un elemento disuasorio muy importante para los potenciales y futuros corruptos, que yo creo que ven que hay muy poco margen para la impunidad, que al final todo se sabe, que las fuerzas de seguridad tienen mucha información, los jueces, la policía judicial, y yo creo que eso puede ser bueno, ya que lo hay, que es el aspecto malo, pero que vaya aflorando y que se sepa por la ciudadanía, aunque aumente la alarma social, pero sí yo creo que yo me atrevo a pensar incluso que estamos en un punto de inflexión en el sentido de que ya hemos llegado a tocar techo en ese sentido y que a partir de ahora, con toda la información, el frente social que se va haciendo, la ciudadanía, las fuerzas de seguridad, los jueces, los fiscales, los medios de comunicación, yo creo que se va a ir acorralando un poco a la corrupción. Para ponernos encima del mapa, ¿España es uno de los países más corruptos? Vamos a ver, si nos fijamos un poco en la parte europea, somos... a ver si por la comparación nos entra el consuelo, pero... Bueno, vamos a ver, si queremos ser positivos, de 177 países que evaluamos en el índice nuestro de percepción de la corrupción, pues estamos en el puesto 40, pero siendo realistas, primero la evolución ha sido muy mala el último año, porque hemos bajado del puesto 30 al puesto 40, 10 puestos, hemos bajado 6 puntos de 65 a 59, somos el peor, quitando Siria, el peor país en cuanto a la evolución. Lógicamente estamos en el puesto 40 y 130 y tantos peor que nosotros. Visto el mundo, ese es el lado, digamos, positivo, el lado lleno de la botella. Si nos comparamos con Europa, de los 30 países de la Unión Europea estamos en el puesto 19. Quiere decir que eso es manifiestamente mejorable y además con toda la cantidad de casos, fijándonos en nosotros mismos, sin necesidad de compararnos, pues vemos que la situación es manifiestamente mejorable. Usted decía la clase política, también hay empresarios, así que vamos por partes. Si usted tuviera que ponerle nota a la transparencia de los partidos políticos, si el 10 fuera muy transparente y el 1 poco o nada transparente, los partidos políticos españoles, ¿en qué parte de esa línea estarían? ¿En qué cifra? Pues nosotros hicimos la evaluación el mes de mayo, ¿sí? Y suspenden, en general suspenden. Entonces yo creo que ahora van mejorando bastante porque de hecho hemos tenido contactos con partidos, ahora el Partido Socialista... Hoy pues, tienen reunión, ¿verdad?, con el Partido Socialista. Tenemos una reunión ahora en un convenio que firmamos con el PSOE, ahora dentro de un ratito y media. Entonces sí que es verdad que efectivamente yo creo que se han puesto las pilas también porque la sociedad civil lo va viendo, o va viendo, también nosotros hacemos para transparentar un poco la situación y efectivamente yo creo que van mejorando y van aflorando mucha información y ahora probablemente si hagamos en la próxima evaluación que hagamos hayan mejorado, pero todavía tienen que mejorar bastante y es una de las medidas que nosotros proponemos, que sean más transparentes ellos en cuanto a las cuentas, presupuestos, etcétera, y luego además por supuesto que hagan algo contundente para mejorar la situación en cuanto a nivel institucional, legislativo, etcétera. Cuando dice algo contundente, ¿a qué se refiere? Pues muchas medidas, por ejemplo, de carácter cambio normativo, cambio de leyes, tiene que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para que se haga toda la justicia menos lenta de lo que es desesperantemente lenta, o que va siendo efectiva, afortunadamente se va viendo, además que hay muchos jueces cada vez más beligerantes contra la corrupción, eso es esperanzador, las fuerzas de seguridad cada vez tienen más información, están teniendo muchísima información y más que va a salir, yo creo, estos próximos meses. Entonces yo creo que es muy importante que cambien, que se agilice la justicia de alguna manera y por supuesto que cambien la legislación electoral para que los ciudadanos podamos tener algo más de participación, no nos dediquemos a meter unas listas de que no conocemos a prácticamente a nadie, que hubiera más información, que se nos informara sobre los datos biográficos, curriculares de todas estas personas para saber, bueno, a quién votamos, que fueran desbloqueadas, que pudiéramos tachar, excluir, cambiar el orden, etcétera. Luego también que cambiara la ley de protección o que hubiera una ley de protección de denunciantes. Hay muchos ciudadanos que saben muchas cosas, pero no se atreven a decirlas porque no están protegidos. El tema de los aforamientos habría que reducirlos cualitativa y cuantitativamente, que hubieran menos aforados y que el aforamiento solamente se limitara a sus actividades públicas, no a sus conductas privadas, etcétera. La ley el tema de los indultos, bueno, hay muchas cosas que cambiar. Es decir, que de cierta manera entiendo que la corrupción se puede prevenir.
Se puede prevenir, que es lo mejor. Siempre las políticas preventivas son siempre las mejores, que es la que hay en muchos países. Por lo tanto, no das margen, es decir, acotas las cosas, generas mucha transparencia y la transparencia impide, digamos, la corrupción o las corruptelas o cualquier cosa. Estamos en un caso, por ejemplo, ahora de actualidad, el caso de algunos parlamentarios, o que los parlamentarios en general no tienen que transparentar el destino. Justificar los viajes. De justificar los viajes. Pues eso es muy fácil. Eso, si fuera todo así de fácil, eso es muy fácil. Es decir, simplemente que todos los parlamentarios, senadores y diputados tengan que informar del viaje, las razones del viaje, etcétera. Nosotros hemos hecho un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, durante meses lo estuvimos negociando y al final se han transparentado enormemente. Entonces va uno al portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial y todos los consejeros tienen exactamente el nombre del consejero, todos los viajes, una relación de 2 o 3 renglones diciendo para qué ha ido a ese sitio, los gastos de desplazamiento, los gastos de alojamiento, los gastos de manutención, la suma, etcétera, etcétera. Y hay 60 o 70 páginas con todos los gastos, porque no se puede hacer así con los parlamentarios, pues también, claro, si no es más que se pongan de acuerdo, cambien el reglamento y entonces pasen a ser transparentes y no pasa nada, y si trabajan mucho y viajan mucho, pues eso está, y tampoco tendrían que estar diciendo que si pasean con alguien por la noche o lo que sea, no, simplemente que digan a dónde van, por qué van y lo que gastan, porque es dinero nuestro. Es dinero público, exactamente. Y usted, si tuviera que decantarse sobre ese asunto de los viajes, ayer estábamos hablando de la posibilidad de quién debe fiscalizar eso, si los propios grupos políticos, los propios partidos o quizás la Cámara. No, la sociedad en su conjunto, es decir, sencillamente, si lo cuelgan en la web, como han hecho los jueces, pues simplemente ponen en la web todos los viajes que ha hecho para que sepamos los ciudadanos. La mejor fiscalización es esa, la transparencia social. El señor Lizcano, decía usted, al final es que estamos hablando de dinero público. ¿Se ha podido cuantificar lo que cuesta a España la corrupción, lo que está costando? Es muy difícil porque primero es una cosa oculta y luego depende como las metodologías que hay ahí. Algunos estudios que dicen el 1%, el PIB el 1,5%, otros 40.000 millones, sería 10.000, 10.500, 40.000. Entonces depende si son costes explícitos, costes implícitos que llamamos los economistas, es decir, todo aquello que se deja de ganar porque hay un ambiente de corrupción, que se ahuyentan inversiones de fondos éticos, etcétera. Es muy difícil de cuantificar, pero en todo caso sí es una cifra muy, muy significativa, más toda la pérdida de imagen, etcétera, que puede acarrear el hecho de que haya un ambiente o una imagen de corrupción, si no generalizada, sí bastante a flor de piel informativa todos los días, desde hace ya un par de años. Hablábamos de los políticos, de los partidos, pero usted también me hablaba antes de las empresas, de los empresarios. ¿Esa relación entre políticos y empresarios también ha ayudado un poquito a fomentar esa imagen? Sí, efectivamente. Siempre que hay corrupción hay un corrupto, que es el político que se aprovecha del cargo público en beneficio propio, pero siempre hay el que paga la corrupción, que normalmente son empresarios, lógicamente. Entonces siempre hay una connivencia entre dos partes y entonces pues también efectivamente los empresarios o algunos empresarios... ¿Me va a decir entonces que también es algo generalizado? No, yo creo ni siquiera en la política, los políticos en general, hay que entender que la inmensa mayoría son honrados y la inmensa mayor parte de los empresarios son honrados, pero efectivamente pues hay algunas manzanas negras o bastantes manzanas negras, pero entendemos que si lo relativizamos todo son cifras porcentualmente pequeñas, pero claro, muy significativas y muy alarmantes. Explíqueme el papel y la importancia de los lobbies en este asunto. Pues los lobbies, efectivamente, nosotros hemos hecho... ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? ¿De ONGs, de organizaciones...? Sí. No, los lobbies, vamos a ver, es una forma de que es algo positivo en su conjunto. Nosotros hemos hecho un estudio hace muy poco y lo que hemos denotado aquí en España, en comparación con otros 19 países que lo estamos haciendo en Transparencia Internacional, con otros 18 capítulos, lo que hemos visto en España es que están muy poco regulados, que hay muy poca transparencia, etcétera. La actividad del lobby no es negativa en sí misma, porque es una forma de acercar la voluntad de los ciudadanos a los políticos. Entonces, para eso pues hay ONGs, hay empresas, hay consultorías, hay gabinetes jurídicos, etcétera. Si se hace todo transparentemente, está regulado, hay un registro, etcétera, no tiene por qué ser una actividad negativa, ni mucho menos. Es una actividad que está muy regulada, muy desarrollada, hay un registro, por ejemplo, en el Parlamento de lobistas. Entonces, si se hace bien, pues yo creo que puede ser positiva. Si se hace mal para proteger o para incentivar los intereses de una empresa, de un grupo empresarial, de un sector, etcétera, pues eso ya incurre, digamos, en actividades ilícitas o incluso ilegales a veces. ¿Y la justicia está siendo blanda con los casos de corrupción? La población, el ciudadano tiene la sensación de que está siendo un poquito blanda, que no es muy expeditiva. En todo caso, lo que sí es cierto, objetivamente hablando, es que es lenta. Pero yo creo que ahora va habiendo medidas ejemplarizantes gracias a todos estos jueces que están
tomando medidas y procedimientos y tal. Lo que pasa es que, bueno, tienen que estar ayudados un poco por la legislación y tener más medios, y las fuerzas de seguridad tener un poquito más medios para que todo vaya más fluido, vamos a decir así. Sí, muy buenos días, señor Lizcano. Hola. Le confieso que escuchándole me quedo un poco más tranquilo, porque en el sentido de que no parece, no parece que el español al nacer tenga un gen especial, que es el gen del 3%, ¿verdad? No parece. Es decir, lo que hay es una cierta... Bueno, el 2 puede ser. Bueno, una banda entre el 1 y el 3, ¿no? Pongamos. Lo digo porque, hombre, quiero decir, ni parece que la comida o la bebida, o el agua de España favorezcan la corrupción, lo cual, bueno, pues me deja más tranquilo. Quiero decir que se puede luchar con un buen cuerpo legal y con una buena disposición hacia lo que es la función pública. Pero bueno, yo quería preguntarle por una cosa, y una pregunta muy concreta. Cuando alguien no nos da la factura del IVA y no le pedimos la factura del IVA en una chapuza en casa, por ejemplo, ¿eso es corrupción? Es una práctica, digamos, vamos a decir, corruptela, ¿no? Y que está muy generalizada aquí en los países, no solamente en España, porque hemos estado hablando en Berlín hace poco y los países del sur de Europa somos parecidos todos. Es decir, hay una cierta tendencia a evitar lo fiscal, no se considera que es un derecho, que es una obligación del ciudadano, pues aflorar todo, en fin. Entonces es una corruptela, no sé si tanto como corrupción, pero efectivamente son corruptelas que luego además calan un poco en la educación de las personas y luego van calando y se van aumentando, y cuando esas personas toman decisiones o tienen decisiones empresariales, etcétera, pues devienen probablemente en prácticas corruptas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Al final la fórmula más simple, como dirían los matemáticos, la más elegante para combatir a todo esto es la transparencia. Efectivamente. Con todo lo que está ocurriendo se trata simplemente de que se puedan abrir las puertas y que los ciudadanos sean capaces de conocer en qué se gasta el dinero público, ¿no? Pero sin embargo yo creo que en este afán que tenemos por regenerar todo el sistema institucional y político, pues algunas medidas se están poniendo sobre la mesa también como soluciones, y yo no acierto a entender cuál es su utilidad. En el último comunicado de Transparencia Internacional, una de las que para hablar precisamente de la corrupción en España, una de las medidas que se plantea es la de limitar en el tiempo la permanencia en política de las personas, ¿no? La limitación de mandato, 1 o 2 mandatos. Yo puedo entender eso a lo mejor en el puesto de presidente de gobierno, pero necesariamente eso sirve para combatir la corrupción, el hecho de que una persona no pueda estar más de 2 legislaturas, por ejemplo, como diputado, porque algunas carreras políticas han dado lo mejor de sí mismo precisamente después de un tiempo superior a esos 8 años. Sí, la verdad es que puede ser efectivamente, primero, el hecho de que una persona esté muchos años en un cargo no que significa que tenga riesgos de corrupción necesariamente. Nosotros propiciamos o proponemos el que haya una cierta rotación en los cargos públicos, igual que pasa en otros países, es decir, que los ciudadanos estén un tiempo en política, desempeñando un cargo público y luego vuelvan a su profesión, a su ocupación privada, y de alguna manera eso también enriquece porque los nuevos van aportando ideas, quieren significarse un poco siendo innovadores, y eso es importante, que haya una especie de innovación permanente en la política. Pero también es cierto que efectivamente hay personas que han estado muchos años en los cargos y lo han hecho muy bien. O sea, nosotros como un objetivo, una recomendación, pero si digamos a unas personas, o en todo caso no cambia la legislación o cambia y lo deja en 3 mandatos, etcétera, lo que no queremos, o por lo menos no pensamos que es muy eficiente desde el punto de vista político, es que una persona se eternice en el cambio y se crea ya que eso es una especie de coto suyo y de los que le rodean. Entonces eso es lo que en principio, y además son prácticas y recomendaciones internacionales de nuestra organización a nivel internacional, que efectivamente es bueno que haya una cierta rotación. Ahora que 2 mandatos, 3, etcétera, bueno, pues eso en cualquier caso tampoco es tan significativo. Hay otras medidas mucho más significativas que efectivamente el acotar los términos de los mandatos. El Gobierno aprobó hace ya casi un año la Ley de Transparencia, que tiene muchas medidas interesantes. Lo que todavía no se ha puesto en práctica, yo de vez en cuando pregunto, es el portal ese donde vamos a entrar en Internet, vamos a pinchar y vamos a saber cuánto gana el alcalde de nuestro pueblo. Yo estoy deseando saber cuánto gana el alcalde de mi pueblo y no lo consigo. Vamos, tendría que ponerme a investigar, pero tampoco tengo Poco tiempo. te va a costar a ti, Curri, eso. Bueno, ya, pero y el del pueblo de al lado y el de enfrente, Curri, un martillo pilón. muchos. ¿Cuándo vamos a poder tener lo que usted decía de los jueces? Sentarnos en casa, meternos en Internet y saber cuánto gasta la Diputación de Málaga en gastos de representación. Yo es que tengo curiosidad. Pues efectivamente. Bueno, la Ley de Transparencia arrastra unos cuantos retrasos, no solamente ese, sino también de alguna manera en marzo, es decir, 3 meses después de su entrada en vigor, tenía que haberse aprobado el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, haberse nombrado un presidente, etcétera, es decir, que hubiera ese órgano que va a velar por el desarrollo, la implementación y el control de esa ley. Lleva bastantes meses de retraso. Se ha dicho que el portal de transparencia, vamos a ver si es así, se va a poner en marcha en el mes de diciembre. Bueno, pues a partir de ahí, también es verdad que a partir de ahí es cuando nace
la obligación de la parte, porque la ley de transparencia tiene 3 partes: transparencia activa, acceso a la información pública y buen gobierno. La que entró en vigor realmente fue un buen gobierno hace un año o menos de un año, y las otras 2, la parte de transparencia va a entrar en vigor el 15 de diciembre para la Administración Central y el 15 de diciembre del año 15 para organismos, o sea, comunidades autónomas hacia abajo. Pero en todo caso el portal de transparencia se va a abrir, se tiene que abrir ya de forma urgente para que nosotros... Usted no pierde la esperanza. No, yo soy positivo, además es que si cayera en el fatalismo, pues tenemos que ser activos los ciudadanos. O sea, que me voy a enterar de cuánto gana el alcalde de mi pueblo en internet. Pues eso lo vas a poder saber. ¿Cuál es tu pueblo, Curri? Eso es que los tienes aquí en Aspa. Tengo varios. Bueno, pues de todos tus pueblos lo vas a tener que saber, y además con quién contratan los alcaldes de tu pueblo, porque además se van a publicitar incluso los contratos menores, ¿sabéis? ¿No? Lo que es los menores de 18.000, que era una cosa. Ahora cuando salga toda esa información, seguro que van a disminuir el número de contratos menores. Lo vamos a pasar, ¿no? Yo quería preguntarle. Vamos a poder estar, horas y horas ahí viendo, cotillando un poco positivamente, claro, enterándonos del dinero público, claro. Del uso que se hace del dinero público. Pero mucho dinero le pagamos entre todos. ¿Cuándo un cargo público debe abandonar su puesto? ¿Cuando se le imputa o cuando se le abre juicio oral? Y segundo, y en relación con esto, en el caso de que salga exonerado en el juicio, de que se le declare inocente, ¿cómo se le devuelve la fama, el honor y el trabajo? Pues efectivamente es un tema delicado y un tema que hay que perfilarlo bastante. Nosotros por eso en principio decimos que esté procesado, es decir, que además de la imputación ya haya o bien juicio oral o bien escrito de acusación por el fiscal, que quiere decir que ya hay indicios claros de que esa persona, con lo cual minimizas las probabilidades de que luego resulte exonerado, con lo cual es casi seguro que no va a resultar. Pero también es cierto que si muy a la ligera se imputa a una persona porque se ha querellado a alguien contra ella, se le da trámite por si acaso y tal, y luego pues resulta que no tenía fundamento eso, pues es un perjuicio que se hace a las personas. Por lo tanto hay que ser cauteloso en eso, y por eso nosotros decimos que cuando ya hay indicios claros, que lo marcamos en esos 2 momentos jurídicos, pues ya creo que tiene que dejar el cargo o en todo caso no presentarse a las elecciones. Pero que también está lo contrario, ¿no? Es decir, las instrucciones muy prolongadas en el tiempo, en el que estás en una condición de imputado, todavía no se ha abierto proceso, juicio oral, pero los indicios y las pruebas son más que evidentes, ¿no? Sí, hay veces que, claro, es el problema, que la justicia sea tan lenta a veces. Entonces estás merodeando hasta que llega, digamos, un poco un hecho cierto, y entonces en ese tiempo, primero, la persona, si luego resulta que no tiene fundamento, está perjudicada porque se la está desacreditando. Y segundo, si hay claros indicios, aunque no haya llegado a ese punto, pues efectivamente, por el hecho que se retrasa tanto la cosa, estás perjudicando el interés común, por otra parte. O sea que eso es un tema un poquito delicado. Si se simplificara un poco los trámites judiciales, pues yo creo que por lo menos avanzarían en ese terreno, se clarificarían antes las cosas. Todas las grandes corporaciones en España y fuera tienen auditorías internas y departamentos de control para controlar cómo funcionan sus empleados, de forma que cuando vean algo irregular, investigan. En España los partidos políticos no lo tienen y las instituciones oficiales generalmente tampoco. Yo le pregunto a usted si no cree que esto debería ser una práctica que es común en otros países, pero que en España no ha llegado todavía. Así es. Nosotros, por ejemplo, una de las medidas que postulamos y uno de los controles, la evaluación que hicimos, fue si tenían y publicitaban su sistema de auditoría interna, porque esa es la mejor forma de atajar los problemas. Es decir, viendo que por dentro hay algo que no funciona o hay algo que no se ha acreditado, no se ha justificado, etcétera, y entonces de esa manera incluso se ataja el problema sin que salga al exterior. Eso es muy importante. Luego tenían que tener y tienen que tener un sistema de auditoría interna y además publicitarlo para que lo sepamos los ciudadanos de alguna manera. Y en cuanto a las instituciones públicas que decías, efectivamente, hombre, hay un sistema de control ex ante y ex post, que el sistema a priori, digamos, son los interventores, la intervención que hay, y tienen que hacer bien su papel. Lo que pasa es que dices, bueno, ¿y por qué han salido todo esto? No sabía ni el interventor, ni luego los propios responsables, ni luego el control a posteriori que hace la sindicatura de cuentas, el tribunal de cuentas, la cámara de cuentas, no se han dado cuenta. Pues efectivamente en ese caso parece ser que no se ha dado nadie cuenta y hay que mejorar los controles, pero habilitado al menos sí, porque hay unos interventores, son las instituciones, son interventores delegados, etcétera. Entonces tienen que hacer bien su función. O sea que en el caso de las instituciones públicas está prevista, ya obligatoriamente está implantada, y en el caso de los partidos políticos, ellos son los que tienen que, efectivamente, para dar cuenta a la sociedad, establecer su sistema de auditoría interna. Jesús Lizcano, agradecemos que haya estado esta mañana aquí con nosotros. ¿Os ha pasado la mañana volando? No, muy interesante. Las explicaciones. Sí, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas Hasta gracias a vosotros. otra ocasión. Hasta